Alberto y Noemí han puesto colorido y aroma a Tapia de Casariego. Estos dos jóvenes han abierto un gran centro de jardinería en el occidente. Se trata de un negocio comercial poco visto aún en Asturias, donde se venden plantas, flores, árboles, herramientas, fertilizantes o adornos de jardín. Su intención es seguir creciendo en el negocio del paisajismo. No es lo mismo ver la flor bien, con el color bonita, que no ver la flor cuando está un poco pasada. El hecho de que llueva, las heladas, el estar por la noche con el rocío, eso en la flor influye y se nota. Superado el Puerto del Palo, entre Pola de Allande y Grandas de Salime, Berrucedo es punto de parada obligatoria, especialmente para los miles de peregrinos que cada año se dirigen a Santiago. Cruce de caminos para el Valledor, es sin duda uno de los territorios más inexplorados de Asturias. La Consejería de Desarrollo Rural ha rehabilitado en este pueblo un área recreativa, la de Ribón, destruida por el incendio que el 23 de octubre de 2011 arrasó varias hectáreas de esta comarca. Bueno, en el momento que el incendio cogió virulencia, cogió fuerza, avanzó los 20 kilómetros en 4 horas. Cogió todo el valle, quemó las zonas arboladas de Vedramón, quemó pueblos del otro lado del valle. De un programa de una cadena de televisión americana surgió una de las ideas empresariales más singulares y prósperas de Lena. Casi 5 años después, Adrián Flores la convertía en realidad. Hoy este joven, dedicado antes a la construcción, es el propietario de Huevo Astur, una granja avícola dedicada a la producción, comercialización y venta de huevos camperos. Pues la media que vendemos aquí diaria, bueno, depende de la época del año, andamos igual a unas 150, 200 docenas semanales, depende de la época del año. Ahora las gallinas se están poniendo en esta época de casa y se vende menos huevo. Un gran centro de jardinería ha abierto sus puertas en Tapia de Casariego. Los denominados Garden Centers son negocios poco vistos aún en Asturias, pero de gran tradición y popularidad en países como Francia, Holanda o el Reino Unido. Este nuevo negocio del occidente ha sido promovido por una joven pareja de ingenieros de Navia. Nosotros somos de Navia, de formación somos ingenieros técnicos agrícolas. La idea viene de lejos. Teníamos ganas de hacer algo así y creemos que en la zona no había una instalación de este estilo y al final nos decidimos a hacerlo. Creemos que la jardinería es un sector que en el futuro va a estar más demandado, está en auge. A la gente cada vez le gusta más involucrarse en el jardín, hacerlo, verlo, ver cómo se desarrolla, y creemos que es un sector que en el futuro va a ser más demandado y más requerido. Eso también nos ayudó a tomar la decisión de montar una instalación de este tipo. Con una superficie comercial que casi alcanza los 2.000 metros cuadrados, en el centro de jardinería Edera, el cliente puede encontrar todo tipo de plantas, flores y artículos relacionados con la jardinería. Estamos en la zona de la planta de interior. Vamos a hacer un recorrido por el invernadero caliente y luego vamos a salir al invernadero frío y a la zona de exterior. Aquí las instalaciones permiten mantener unas condiciones en las que la planta, unas condiciones de luz y de humedad y de temperatura en la que la planta de interior se encuentra a gusto. Esta es la sección de cactus y de crasas. Delante tenemos la sección de planta alta en suelo y aquí a mi derecha la sección de planta de interior. Aquí aprovechamos para tener también las macetas, las orquídeas, bueno, todos los bonsáis, toda la planta colgante, todo lo que es la planta de interior, vamos. La zona de cuidado de las plantas, donde tenemos los fertilizantes, los fitosanitarios, también las semillas de césped, de flores, de hortícolas, y la sección de huerto urbano,
con productos ecológicos, que la gente está empezando a demandar mucho. Cada vez es una sección que estamos potenciando porque vemos que tiene mucha demanda. La gente cada vez prefiere llevarse productos aptos para la agricultura ecológica. La diferencia entre un vivero y un centro de jardinería es que básicamente el centro de jardinería no hace producción de planta, concentra el 100% de sus esfuerzos en lo que es la venta y el servicio al cliente final. En un entorno privilegiado, este Garden Center está situado en el pueblo de Mántaras, a 2 kilómetros de Tapia de Casariego y a 10 minutos de Galicia, una zona eminentemente turística. De hecho, muchos de los clientes de Edera son propietarios de alojamientos de la comarca. Bueno, pues venimos a mirar unas plantas para empezar la decoración exterior de lo que son todas las jardineras y todo esto de la casa. Tenemos una casa de aldea también, estamos iniciando el proyecto y bueno, empezamos con la decoración. Vinimos ya aquí alguna vez a comprar y como tenemos finca, pues mirar árboles frutales, las flores ornamentales, algo de herramienta que necesitamos, bueno, completar un poquitito las tareas de la casa. Es importante porque, claro, en fin, para nosotros la decoración y todo eso tenemos que tener algún sitio cerca, si no nos tenemos que desplazar pues a Ribadeo, a no sé qué, entonces bueno, una nueva por la zona nos viene bien. Gran parte del espacio de Edera, denominación genérica de la hiedra, está destinada al invernadero y a la planta exterior, donde se pueden encontrar multitud de plantas, flores y árboles que cambian al ritmo de cada estación. Ahora estamos en la zona de semicubierta. La diferencia que proporciona esta zona a la zona de exterior o interior es que es planta de exterior, que podría estar perfectamente colocada en el jardín al exterior, a la intemperie, pero que nosotros la tenemos aquí básicamente porque es planta de floración muy llamativa, muy vistosa. De hecho están los rosales, que ahora los tenemos. Hay algunos que están ya con algo de flor. Así, con el botón. Toda la sección de rosales, procuramos tener también toda la planta siempre etiquetada. Las variedades de rosales, que hay un montón, le ayuda al cliente el hecho de ver la flor en la etiqueta, porque claro, si de repente llevas esta planta que ahora mismo no está en flor, si no está etiquetada con una foto que se vea bien exactamente qué es lo que estás comprando, y eso yo me doy cuenta que sobre todo en los rosales sí ayuda a la gente el hecho de elegir una variedad u otra. Normalmente la planta está siempre en mesas de riego y sobre todo esta planta que en verano, porque este tipo de estructura aguanta bastante la temperatura y cuando hace sol mantiene muchísimo el calor aquí. Entonces es planta que necesita mucho riego y entonces lo que hacemos es colocarla la mayor parte posible que podemos en mesas de riego. Es riego por inundación. Tiene un tapón, la mesa, lo llenas de agua, la planta absorbe ese agua y lo que sobra normalmente o se vacía, se quita el tapón y se vacía. Geranio zonal, el geranio de enredadera que ya viene con una estructura adecuada, porque si no estaría la planta como más abierta, colgando, viene ya con una estructura, la rejilla, y luego la gente lo que hace es lo quita de la maceta, quita la rejilla y lo pone en una jardinera. Y luego el otro tipo de geranio en otro tipo de tamaño. Son tres cosas distintas, aunque están en un mismo bloque, pero con distinto precio. No es lo mismo ver la flor bien, con el color bonita, que no ver la flor cuando está un poco pasada. El hecho de que llueva, las heladas, el estar por la noche con el rocío, eso en la flor influye y se nota. En ese bancal, por ejemplo, estaría la conífera, distinto tipo de porte. Hay conífera más tapizante, que va cubriendo el suelo, enana, árbol más grande. En este bancal estaría arbusto grande, que alcanza como mínimo 1,5 metros de altura y de ahí hacia arriba. Para gente que quiere algo muy determinado en una zona concreta, que quiere algo grande, que no le importa tener que estar podando y que quiere olvidarse de eso, pues este tipo de planta. La puesta en marcha de este negocio contó con las ayudas líder del Centro de Desarrollo Navia Porcía. Este grupo de desarrollo rural apostó por un sector que las estadísticas de mercado sitúan en continuo crecimiento. A la hora de buscar financiación para el proyecto, buscamos las ayudas que teníamos disponibles
en las distintas administraciones y quizás por encaje la más adecuada es la del CEDER Navia Porcía. Y nos centramos en ella y la verdad que la ayuda fue importante para poner el proyecto en marcha. Lo cierto es que en una sociedad donde las zonas verdes y ajardinadas cada vez cobran mayor protagonismo, los centros de jardinería se están consolidando. Elegir un sitio que sea muy fácil de llegar para la gente y que esté a 10 minutos un poco de todo lo que es el occidente y la Mariña. Por ejemplo, en 10 minutos te pones en Ribadeo, en 10 minutos te pones en Navia y es la manera un poco de abarcar al mayor público posible. Alberto y Noemí son la prueba de que existe un amplio abanico de posibilidades para desarrollar una actividad emprendedora e innovadora en el medio rural. En los años 90, la iniciativa de un par de vecinos dio origen a este área recreativa que enseña todo el Valledor, desde el Puerto del Palo al de las Mujeres Muertas. Así nació como balcón sobre un territorio tan hermoso como desconocido. Bueno, pues eso surgió que un día no tiene mucho que hacer, encontré ahí unos árboles y digo, voy a plantar ahí unos árboles ahí para que dé sombra algo por lo menos, que no había sombra ninguna aquí ni había nada, esto era un cercolero. Y empecé a contar eso. Y bueno, otro día un amigo, un vecino de ahí, dice, yo también quiero participar. Y empezamos los dos y trabajamos aquí más que... Hizo la parrilla y hizo la fuente que está ahí también. Y nada, y bueno, los vecinos también nos ayudaban, que trajimos el agua del pueblo. El agua es potable que vino del pueblo. Hicimos nosotros, el alcalde nos dio el material y nosotros metimos el agua. Desde ahí hay 1 kilómetro, bueno, desde ahí yo veo, a kilómetro ahí. El problema surgió cuando un incendio arrasó el Valledor, afectando seriamente también a esta zona. El gobierno del Principado hizo frente a la rehabilitación de las zonas más dañadas. Fue también una importante inversión para el ayuntamiento. Digamos, estamos poniendo en valor gran parte del patrimonio que tenemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el municipio de Allande tiene su propio estilo arquitectónico y tenemos catalogados cerca de 600 hórreos y paneras. En este caso, bueno, el emplazamiento aquí en Verducedo, en el área recreativa, una zona pues, próxima al Camino de Santiago, es un emplazamiento de paso obligado, donde se juntan al año pues, cerca de 10.000 peregrinos, que dispone de 3 albergues públicos, pues tiene un especial significado. Y en el caso también de esta del área del Ribón, la panera esta pues había quemado cuando el famoso incendio que asoló todo el Valledor, el incendio terminó aquí y había quemado la panera que teníamos. Entonces la recuperación de este bien pues cobra una especial significación, ¿no? Significa también en cierta manera la superación del incendio y el renacer de toda esta zona del concejo. Para el gobierno autonómico, el mantenimiento de los montes y de las zonas rurales es uno de sus grandes objetivos. Y este tipo de áreas, una de sus actuaciones más conocidas. Bueno, más que esta en concreto, la Consejería está haciendo mucho esfuerzo en adecuar los montes al uso social, en conseguir que la gente que venga al monte de recreo pues encuentre un sitio en el que se encuentre a gusto, valga la redundancia. Y luego ahí tenemos áreas recreativas que están en los montes, que tienen un uso, digamos, más puntual, y luego la Consejería nos dedicamos también a hacer áreas recreativas fuera, digamos, de los montes, como es esta. Una área recreativa al lado de una carretera, cercana a un núcleo de población y cuya utilidad, digamos, es prestar servicios a todos los habitantes de Asturias y los de fuera de Asturias que vengan por aquí, esta área es muy usada no solo por los vecinos de la zona, que creo que la usan para una fiesta anual, sino por multitud de peregrinos que pasan por aquí, por el concejo de Allande. En el año 2011, en octubre del 2011, hubo el incendio del Valledor. El incendio del Valledor empezó al final del valle, lo que estáis viendo, a 20 kilómetros de aquí. Y avanzó, bueno, en el momento que el incendio cogió virulencia, cogió fuerza, avanzó los 20 kilómetros en 4 horas. Cogió todo el valle, quemó las zonas arboladas de Vedramón, quemó pueblos del otro lado del valle, y aquí subió
por toda esta ladera que veis, por este reguero, subió hasta el área recreativa. Quemó el hórreo, quemó las mesas, quemó parte del arbolado que había, afectó sobre todo a este lado de aquí. El lado de allá pues quedó más, el lado de allá donde están los árboles más grandes, aquello no fue afectado. Para cuidar y proteger los montes, la guardería desarrolla una intensa labor. En este área trabajan varios guardas que son nativos o residen en la zona y la conocen bien. La guardería del medio natural, a ver, entre las tareas que tenemos asignadas, pues una de ellas es la prevención de incendios, revisar las instalaciones destinadas a la prevención de incendios, como son puntos de agua, revisar bueno, si hay trabajos de prevención como fajas auxiliares y en tema de cuando el índice de incendios está en índice 3, pues la mitad de la guardería tenemos que dedicarnos a prevención de incendios, a vigilancia. Yo trabajo para el servicio de montes, todo lo que tiene que ver con prevención de incendios, con permisos de cortas, de quemas, plagas, acotados, incendios. Verducedo, situado a 900 metros de altitud, dedicado principalmente a la agricultura y la ganadería, alberga a casi 90 habitantes, tiene escuela e iglesia y padece la despoblación de los pueblos más cercanos. Los incendios siguen siendo una de las preocupaciones principales. No sé, muchas veces se dice que los ganaderos, yo creo que no son tantos ganaderos. Muchos son a lo mejor disputas del terreno, otros mala fe, gamberrismo. Yo creo que sinceramente el ganadero tampoco no le interesa quemar tanto, ¿no? Allí puede haber, de hecho algunos sí, pero no. Por ejemplo, este del Valledor, que bueno, este ya también con el viento que hacía y todo eso, que no se pudo actuar con helicópteros ni nada, ciento y pico kilómetros por hora de viento, imposible. En cierto modo, la vida local se ha revitalizado en los últimos tiempos con los peregrinos que siguen el Camino de Santiago del Norte por el interior, una ruta muy transitada. Pues es interesante porque aquello va mucha gente mayor, se celebra una comida al año de la reunión del pueblo y la gente está muy animada, sí, sí. El Camino de Santiago le da muchísima vida al pueblo de Verducedo, puesto que va en aumento y ahora como lo nombraron Patrimonio de la Humanidad, se nota, porque el camino va mejorando, lo van señalizando, tiene más obra, más infraestructura y va mejorando el camino. Incluso se abre un negocio como este que tenemos aquí a nuestra espalda, que hace 8 días que se abrió y de momento pues está funcionando muy bien y esto es futuro, es futuro. Además de ser punto importante del Camino de Santiago, Verducedo también celebra disponer de lugares tan hermosos como esta área de Ribón, donde cada año en agosto organizan una fiesta de convivencia vecinal. Por su cabeza jamás pasó regentar una explotación avícola, hasta que un día, sentado frente al televisor, la experiencia de un americano dedicado a la producción de huevos de campo captó toda la atención de Adrián Flores. Por aquellas fechas, este joven lenense trabajaba como pintor en la construcción. Corrían ya malos tiempos para este sector. Fue así como nació Huevo Astur. Nos encontramos en San Martín, una pequeña aldea del concejo de Lena, y aquí tenemos las instalaciones de Huevo Astur con 3.500 gallinas camperas. Yo trabajaba en el gremio de la pintura y bueno, viendo cómo la crisis fue afectando pues, todo el sector de la construcción y demás, decidimos montar una granja de huevos camperos en Lena. Bueno, la idea surgió a través de un programa que vimos en la televisión de un norteamericano que criaba gallinas en libertad como nosotros aquí. Aquí tenemos 18.000 metros cuadrados de parques donde las gallinas salen y 500 metros cuadrados de nave, que se divide en 400 metros cuadrados para las gallinas y 100 en almacenes donde embalamos. La puesta en marcha de un negocio de estas características no es una tarea fácil. Los productores están obligados a cumplir una extensa y rígida normativa impuesta a nivel nacional y europeo.
Es decir, no vale cualquier espacio ni cualquier alojamiento para las gallinas. Estamos en el exterior de la nave y aquí podemos ver las ventanas en el que toda la ventilación de la nave es una ventilación natural. A las 11 de la mañana iniciamos ya la suelta de la gallina para que ande por los prados, por los finques. Aquí tenemos las 3.500 gallinas con los ponederos, bebederos y comederos. Esto que tenemos aquí arriba son las perchas donde ellas duermen, por las noches donde ellas duermen o descansan. Aquí tenemos la línea de bebederos, que aquí en esta línea hay 180 bebederos por cada línea. Tolvas. Las tolvas es donde la gallina come el cereal, donde nosotros les damos de comer el cereal. Hay repartidas por toda la nave 132 tolvas con una capacidad de 5 kilos cada tolva. Los slabs o aseladeros, donde la gallina siempre está en una altura entre unos 60-80 centímetros de alto para que nunca esté sobre sus excrementos. Siempre nos queda debajo, nunca puede estar en contacto ella con los excrementos de la gallina. Las 3.500 gallinas que se crían en las instalaciones de Huevo Astur campan a sus anchas en las praderías que rodean la nave. Bueno, pues una vez que soltamos ya las gallinas a los parques, ya tienen libre acceso y ellas entrarían a dormir una vez que la luz solar se vaya apartando se vaya quitando, en el momento que vaya oscureciendo ya van buscando su refugio, ¿no? Hoy, por ejemplo, no se encuentran muchas gallinas sueltas por culpa del aire, que cuanto más se molesten, pues más se resguarda la gallina. Uno de los factores que más influye en la calidad del huevo, además de su frescura y tamaño, es la alimentación. Bueno, aquí tenemos el almacén de la alimentación de la gallina, donde tenemos todos los cereales, en el que nos entra por un sinfín a todas las tolvas que tenemos dentro de las gallinas. Les damos de comer esta alimentación así porque sin este tipo de alimentación tardaríamos 4 o 5 horas en darles de comer a la capacidad de las gallinas que tenemos dentro. Aquí tenemos el silo donde almacenamos el cereal para las gallinas, que dentro en su interior hay maíz, soja, cebada y trigo. Pues ahora mismo andarán comiendo unas 14 toneladas mensuales. Alimentación a esa base de motores con un sinfín que va a cada tolva. Las instalaciones de Huevo Astur disponen de su propio espacio para clasificación, etiquetado y envase de los huevos. Bueno, pues todos los huevos nosotros tenemos que, por ley también existe que tenemos que hacer un marcado del huevo, ¿no? Nosotros marcamos con el código número 1, que es el huevo campero. Después, claro, lleva ES, que es España, el 33, que es el 33, que es España, el código de España, 033, que es el municipio de Lena, y 229, el código de la explotación, para saber nosotros en cada momento dónde tenemos nuestros huevos. Marcamos con número de lote, fecha de puesta y a cada cliente dónde nos encuentran nuestros huevos. Sabemos en cada momento dónde encuentran los huevos por si hubiera un problema de salmonela. Poder inmediatamente retirar los huevos del mercado. Después aquí en esta máquina hacemos ya la clasificación de los huevos, que van por tamaño y peso. Bueno, más bien por peso. Va por S, M, L y XL. Y los que cuando las gallinas entran por primera vez, aquí sería el huevo que ya no tiene peso. Ya va a estar por debajo de la talla S. Nuestros envases siempre van en docena. Es una docena que se parte en media. Puedes llevar media o una docena a la hora de la venta. Y para la hostelería, tenemos envase de hostelería de 30 huevos. Que sería 30 huevos, 2 docenas y media. Vendemos a carnicerías, panadería, tiendas de alimentación, tiendas gourmet, en Asturias, andamos las cuencas de Aller, Mieres, Avilés, Gijón, Oviedo. De la comercialización se ocupa directamente Adrián Flores.
Y si bien de momento los huevos producidos en Lena se adquieren en pequeños comercios o en tiendas especializadas, en el futuro su venta podría ampliarse a grandes y medianas superficies. De momento, Huevo Astur ya dispone de un local de venta directa en el centro de Pola de Lena. Pues aquí nos encontramos ya en la tienda que tenemos en Pola de Lena, en la que además de vender nuestros huevos también vendemos productos locales, tanto como pan, chorizos y miel y harinas. Pues la medida que vendemos aquí diaria, bueno, depende de la época del año, andamos igual a unas 150, 200 docenas semanales. Depende de la época del año. Ahora las gallinas se están poniendo en esta época de casa y se vende menos huevo. A lo largo de los casi 5 años que tardó Adrián en poner en marcha su granja de San Martino, el joven no solo tuvo que salvar muchos escollos burocráticos, sino también hacer frente a una inversión económica con la que se pudo comprometer gracias a la ayuda líder que le brindó la Montaña Central de Asturias. Recibimos ayudas a través de la Montaña Central, en el cual ellos hacen una aportación económica bastante importante para que los proyectos salgan adelante. Incluso si no fuera por la Montaña Central, incluso este proyecto probablemente no existiría. Y aparte, no solamente la ayuda económica, sino incluso la ayuda en la que ellos intentan facilitar las trabas burocráticas que te vas encontrando a través de realizar los proyectos, ¿no? Porque son proyectos que se desconocen en Asturias. Huevo Astur es un ejemplo del abanico de posibilidades que existen para desarrollar una actividad empresarial en el medio rural y el alto nivel de motivación de sus emprendedores.